Unidos reconoció de manera explícita la relación que existe entre el consumo de drogas que representan ellos y la narcoviolencia que se registra en México. Los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos recibieron en Washington al canciller mexicano y al secretario de Gobernación. Primero hubo un diálogo sobre seguridad, después ofrecieron una conferencia en conjunto. Los funcionarios de Donald Trump reconocieron el trabajo del gobierno mexicano. En contraste con las tensas reuniones bilaterales al inicio de la era Trump, ayer los representantes de ambos países destacaron el espíritu de colaboración para trabajar en el combate al narcotráfico y el tráfico de personas. Esto es parte de lo que dijeron. America must also confront the reality that we are the market. But for the seemingly endless demand by addicted users and the successful recruitment of young and vulnerable new users, there would be no market. We must own the problems of cartels and the solutions to deal with those cartels. While the United States is indeed the magnet that feeds drug smuggling through Central and South America and all the ills that are associated with that activity, it is mostly our friends in Mexico and to the south that feel the brunt of the violence and the crime. Tenemos que superar la asignación mutua de culpas, el señalamiento recíproco y entender que toda demanda crea oferta y toda oferta crea demanda. Y que si los gobiernos de México y Estados Unidos discuten quién es el responsable, quién está en falta, quién es el culpable, el único que gana es el crimen organizado. Coincidimos en la necesidad de atender toda la cadena de distribución de drogas y combatir las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera. Bueno, pues me parece importante esta declaración, o sea, que se acepte que es un problema básicamente de Estados Unidos. Hace tiempo México estaba pidiendo que Estados Unidos tomara una posición así. Y nunca había sido así de clara. Pero después de esto hay dos cosas que tienen que pasar. La primera es que esto se refleje en el presupuesto. Históricamente el presupuesto de combate a las drogas en Estados Unidos ha estado centrado en procuración de justicia en una proporción de 60-40, es decir, 60 procuración, 40% prevención y consumo. Hay solamente el 1% de la población que necesita rehabilitación en Estados Unidos tiene acceso a una clínica de rehabilitación y ese es un dato que evidentemente es importante, ¿no? Si no los rehabilitas, si no metes dinero en consumo, en prevención, pues ¿qué va a pasar? Hace un rato revisábamos estas cifras del número de consumidores en Estados Unidos, son más de 25 millones de consumidores y el grupo poblacional que más consume es el de los jóvenes, entre los 15 y los 20 años, son los que más drogas consumen. Entonces, el reconocerlo, que tiene un mercado de ese tamaño. Consumen mucho, ¿no? O sea, es un porcentaje muy bajo. Ese es el otro dato. Consumen muchísimo. Alta cantidad de drogas. El 20% de los consumidores estadounidenses consumen el 80% de las drogas que entran a Estados Unidos. Entonces, están muy focalizados y en teoría podría ser mucho más fácil atacar ese grupo. Y otro reconocimiento importante, México también es un país de consumidores. Creo que eso también es algo que también tiene que aceptarse de este lado.